tan grande como tu legado. Kiva, inversión inmobiliaria integral. Presenta. Jaime, qué gusto tenerte en el programa. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Diego, muy buenos días. Buenos días a Diego, Augusto, Alex, ¿cómo están? Qué gustazo. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, encantado de tenerte aquí, querido Jaime. Vamos a seguir con esta serie de charlas que hemos platicado que han despertado mucho interés en nuestro auditorio, muchas llamadas, muchas preguntas. Y hoy surge una que es importante, creo, ¿no? Porque seguramente hay gente que está ahorita dudando, en el buen sentido de la palabra, porque evidentemente eso pasa, en qué invertir, ¿no? Y lo que platicamos ayer tú y yo era, ¿por qué un proyecto inmobiliario? O sea, ¿qué te da un proyecto inmobiliario en relación a lo mejor una inversión en banco? Pero aquí el asunto es qué te da un proyecto inmobiliario y por qué es bueno invertir en él, querido Jaime. Bueno, un proyecto inmobiliario lo primero que te da, Alex, y para todos los radioescuchas, es tangibilidad, ¿no? Pues suena como muy lógico, pero te da tangibilidad, es decir, lo que estás invirtiendo lo estás viendo, puedes ir, meterte en él, ver qué está pasando alrededor, y lo primero es eso, te da tangibilidad. Lo segundo, Alex... A ver, espérame poquito acá. A diferencia de otras inversiones, seguramente si me lo permites, Jaime, pues a lo mejor... del otro lado hay un tema de especulación, hay un tema de que las cosas no son reales como tú lo planteas, ¿no? Decía un amigo mío que tierra o bien proyectos hasta en las uñas, era judío, ¿no? Porque lo puedes tocar, porque lo puedes vivir, porque con el tiempo evidentemente se va solidificando y es una realidad. Es decir, tu dinero está invertido en una cosa que puedes usar, como bien lo dices, que puedes de alguna otra forma incluso hasta recibir rendimientos a lo largo del tiempo mucho más importante. Pero te interrumpí, querido Jaime. Digo, comparado con otras inversiones, y habría que hablar de qué inversiones, pero hoy lo que todo el mundo ve es la tasa, digamos, la interbancaria que está alta, que es una estrategia que se ha usado desde el siglo pasado para controlar la inflación. Entonces, lo que yo le diría a las personas que están escuchando es, si tú tienes tu dinero en el banco y que te está pagando hoy el 11.25 de rendimiento anual, bueno, hay que descontarle los impuestos y descontarle la inflación. Es decir, cuando tú regreses por ese dinero en el tiempo y vayas por tu rendimiento y vayas a comprar algo a la tienda o al mercado de inmuebles, todo va a estar mucho más caro porque sabemos que la inflación es mucho más alta que la oficial. Entonces, al invertir en un inmueble, Alex, pues bueno, pues lo que estás ganando es esa tangibilidad, pero esa plusvalía también, y que eso no te lo da, además de que estás protegido contra la inflación, ¿no? Es decir, los inmuebles se actualizan en base a inflación de manera institucional, por lo menos lo que Kiva hace, que esté especializado en segmentos comerciales, industriales y oficinas, y ahí, pues, digamos, las personas no tienen que lidiar con nadie para ver si le suben la renta. Se va a subir la inflación año con año de manera institucional, ¿no? Exacto. Y aparte hay una cosa, los que estamos ya más viejitos aquí como Diego y Augusto, porque tú eres muy joven, es que, por ejemplo, en 2009 vivimos una cosa similar, ¿no? Al final de cuentas el dinero evidentemente se depreció como es siempre. Y por otra parte, los muebles o la gente que teníamos proyectos o que teníamos casas o departamentos, o en este caso locales comerciales o oficinas, pues recuperaron, desde luego, ese valor del dinero y te dio mucho más al final de cuentas, ¿no? Y esa es la segunda o la tercera parte que tú nos querías comentar, o sea, la especialización que tienen ustedes en sus proyectos. Bueno, todos los inmuebles nosotros vivimos, a mí me tocó vivir la del 2008 en otro lado, pero también la pandemia. Y lo único que pasa con los inmuebles, sobre todo en los especializados en comercio, en oficinas o en industrial que nosotros hacemos, lo que hemos vivido es que se detiene un poco. A lo mejor hay algunas marcas que salen porque tienen problemas, que nos pasó en la pandemia, pero había otras que les estaba yendo excelentemente bien. Entonces, se detiene un poco, digamos, el crecimiento de plusvalía y rendimientos, pero después lo que pasó y lo que está pasando y lo que estamos viviendo hoy es un incremento importantísimo en los rendimientos. Entonces, yo creo que el tener, como tú decías ahorita de tu amigo, tierra hasta en las uñas, entonces los inmuebles siempre se van a apreciar. Desde luego. Y en este caso, tus proyectos o los proyectos de Kivas que tienen, como lo acabas de plantear ahorita, me gustaría profundizar un poquito más,
en este valor que te dan o seguridad, certeza o confianza de que hay marcas importantes en tus proyectos, que no es lo mismo que tengas tu depita, ¿no? Con los problemas que esto genera, que a veces es muy complicado, porque además de todo está la administración que tiene Kiva sobre estos proyectos. Te dan evidentemente un plus estas marcas en tus proyectos, ¿no? Yo lo que les diría es que Kiva no hace ningún proyecto si no sabe si alguna marca va a entrar. Es decir, cuando nos dicen, oigan, ¿qué estudio de mercado hacen ustedes antes de hacer un proyecto? El estudio de mercado es hablar con los contactos de las marcas de expansión, etcétera, y sabemos si van a entrar o no. Y entonces nos lanzamos. Entonces la experiencia que ha tenido Kiva en este sentido es que conocemos a nuestros clientes, sabemos lo que necesitan y bueno, pues esto te da seguridad al momento de desarrollar un proyecto. Y bueno, y otra cosa que yo les diría es, en Kiva el patrimonio va a crecer. Ese sería, claro, digamos, el mensaje que les diría. Tu patrimonio va a crecer en Kiva. Nosotros resolvemos todos los problemas que ocurren y lo único que vamos a hacer es que vamos a solicitar una factura mes a mes. Hay algo bien importante que yo quisiera rescatar aquí. Kiva tiene, la pregunta es ¿por qué con Kiva, no? Claro. Y Kiva tiene algo me parece importante, que es un interés común. Nosotros nos quedamos en los proyectos. Entonces, al quedarnos en los proyectos, me parece que queremos lo mismo. Somos igual de transparentes con nuestros inversionistas, con nuestros socios, que con nosotros mismos, evidentemente, y lo logramos, ¿no? Entonces, contra un inmueble de un departamento es finalmente las marcas que van a llegar al inmueble no vas a tener otra alrededor, es decir, va a ser única, y es donde viene la magia de los proyectos. Una síntesis está aquí, o sea, si usted quiere invertir en un proyecto, cuente con que el proyecto ahí está, no se va a mover, cuente con que la plusvalía va a ser superior siempre año con año y que se va a recuperar la inflación, cuente que las marcas comerciales de su proyecto, porque como lo platicamos la vez pasada con Diego, usted es dueño de este proyecto, pues evidentemente le va a generar mayores rendimientos, no es una especulación, es una realidad. Y ahí me gustaría que tocaras un poquito lo que platicamos ayer. Es decir, un proyecto con Kiva evidentemente es un antídoto contra la inflación, contra incluso las burbujas inflacionarias o financieras, incluso contra la pandemia, ¿no? Es decir, hoy la pandemia pues ya pasó y vemos que está la gente regresando a los restaurantes, a las marcas, etcétera. Platícanos un poco, Jaime. Ya regresó, o sea, la pandemia se acabó. Todo el mundo está afuera, como siempre lo hacemos, el humano es gregario, y las oficinas también. O sea, mucha gente tiene claro esto de las oficinas. Yo les diría que las oficinas regresaron y se va a acabar el inventario en muy poco tiempo, se los aseguro. Entonces, bueno, esta protección de los inmuebles hacia la inflación y hacia crisis es real, siempre ha sido y está presente. Kiva lo resguarda así. Sin duda. Por ejemplo, un ejemplo para terminar prácticamente, o sea, ustedes construyeron La Rioja, ¿cierto, Jaime? Correcto. O sea, ¿cuánto estos inversionistas que hoy tú tienes, que tenemos que hablar que se cuentan por confianza, pues imaginemos el ejercicio en el tiempo de lo que han ganado, ¿no? O sea, ha sido un ejercicio que los ha hecho crecer, como tú bien lo planteas, que les ha dado valor a su dinero, que no han perdido absolutamente nada, incluso con esta burbuja financiera que estamos viviendo. Cuéntanos un poquito en un minuto, porque nos queda un minuto, querido Jaime. Sí, bueno, ese proyecto nada más hay que decir lo que tiene, empezamos hace 10 años con ese, pero el CAP directo de la renta, digamos, yo creo que debe andar ahorita alrededor del 18%, solamente el CAP, claro, de la plusvalía. Entonces, es un caso de éxito en el tiempo, pero nuestros inversionistas y los que nos están escuchando tienen que pensar en el largo plazo. Si piensas en el largo plazo, Kiva es para todos ustedes, porque ahí estamos y tenemos un interés común. ¿Dónde te encontramos? Espérame, déjame que me diga dónde te encontramos, querido Jaime. En kiva.mx o en el teléfono 33 15 80 0600. Ahí los esperamos con mucho gusto para atenderlos. Encantado, Jaime. Gracias. Tan grande como tu legado. Kiva, Inversión Inmobiliaria Integral. Presentó.